En Oriente, la visión del cuerpo humano, especialmente del cuerpo femenino, ha tomado un camino profundamente distinto al que prevalece en Occidente. Desde el primer contacto con el arte en templos como Khajuraho, Ajanta o Ellora, uno puede notar una presencia abrumadora de esculturas eróticas que a simple vista podrían parecer similares a la representación del cuerpo en la cultura occidental. En Occidente, el cuerpo, particularmente el de la mujer, ha sido retratado de manera erótica en películas, libros y revistas, donde la sensualidad se expone abiertamente. A simple vista, ambas culturas podrían parecer iguales, pero si uno observa con atención, la diferencia es abismal. La representación del cuerpo humano en el arte de Khajuraho, Konarak o Ajanta no tiene el propósito de incitar más sexualidad o sensualidad. Al contrario, este arte no se reduce a un mero objeto de deseo o placer visual, sino que tiene un propósito mucho más profundo. Es una herramienta de meditación. Estas esculturas no fueron creadas para alimentar la lujuria ni para sublimar las fantasías reprimidas. En su esencia, son dispositivos tántricos, diseñados para permitir una liberación gradual de la sexualidad reprimida a través de la meditación. El propósito no es reprimir la energía sexual ni negarla, sino purificarla, transformarla. El Oriente Antiguo entendía que la represión no es la solución, porque lo reprimido inevitablemente se abre camino hacia la superficie, ya sea en forma de sueños, deseos inconscientes o impulsos incontrolables. En lugar de negar la naturaleza humana, la aceptaron completamente. En los templos de Khajuraho, las esculturas eróticas adornan las paredes exteriores, no como una invitación a la indulgencia, sino como un medio para que el individuo confronte su propia naturaleza interior. Meditar en esos templos era una experiencia catártica, donde se liberaba la energía sexual, no para ser explotada, sino para ser observada, comprendida y luego trascendida. Estos templos se construyeron durante siglos, como si toda una cultura trabajara conjuntamente en la creación de un espacio sagrado que permitiera esta transformación. Los escultores lograron algo más allá de la simple reproducción del cuerpo humano en piedra. Las estatuas de Khajuraho parecen cobrar vida. La piedra, habitualmente inerte, aquí parece vibrar con una energía viviente. Uno puede sentir que las figuras talladas en las paredes pueden cobrar movimiento en cualquier momento, una expresión de la habilidad extraordinaria de los artistas, quienes transformaron la materia en espíritu. Pero lo que es aún más notable es que estas figuras, a pesar de su naturaleza explícita, no provocan excitación en quien las contempla con una mente despejada y serena. El proceso meditativo que se realizaba en esos templos consistía en sentarse, observar y experimentar sin juicio. El meditador se sumergía en la atmósfera del templo, rodeado por estatuas desnudas, bajo una luz tenue que acentuaba la quietud y el silencio. En este espacio, los impulsos sexuales reprimidos salían a la superficie, pero en lugar de ser alimentados, se disipaban lentamente. Poco a poco, el meditador se volvía inmune a la influencia de esas imágenes, no porque las rechazara, sino porque las comprendía plenamente, hasta que perdían todo poder sobre él. El interior del templo, en contraste con el exterior, estaba vacío. No había nada que distrajera la atención, solo un vasto silencio impregnado por siglos de meditación. Este vacío era la clave. Una vez que el meditador podía sentarse entre las esculturas eróticas sin sentir ninguna excitación ni deseo, había llegado el momento de entrar en el templo interior. El viaje exterior terminaba en el momento en que las imágenes perdían su capacidad de provocar una respuesta. Ya no eran más que piedra. Este es el punto clave que diferencia el enfoque oriental del cuerpo y la sexualidad del enfoque occidental. En Occidente, la pornografía y el erotismo moderno no buscan liberar, sino exacerbar la sexualidad. Las imágenes sensuales en las revistas, las escenas eróticas en las películas, las coreografías de desnudos en los espectáculos, todo está diseñado para despertar más deseo, para mantener a las personas atrapadas en un ciclo perpetuo de represión y liberación temporal. Uno observa una imagen excitante y experimenta una liberación momentánea, pero luego el deseo regresa, a menudo con más fuerza. Es una insaciabilidad interminable, donde el alivio que se obtiene es solo temporal y la represión vuelve a empezar al día siguiente. En los templos de Khajuraho, el propósito era precisamente lo contrario. El objetivo no era alimentar el deseo, sino disiparlo.
Estas esculturas eróticas eran la puerta exterior del templo, el umbral que uno debía cruzar antes de entrar en los espacios sagrados del silencio y la meditación. Solo cuando el meditador ya no sentía ningún deseo al mirar las figuras talladas, podía ingresar al templo verdadero, el templo del espíritu, el espacio donde no hay deseo, donde no hay represión, donde la energía sexual se ha transmutado en pura conciencia. El Oriente supo utilizar cada aspecto de la naturaleza humana para alcanzar una transformación superior. Mientras que en Occidente la sexualidad se ha convertido en un fin en sí mismo, en Oriente fue vista como una energía poderosa que podía ser transformada en algo más sublime. El propósito no era evitar la sexualidad, sino trascenderla. Al observar estas esculturas con una mente clara, uno podía comenzar a ver que eran un reflejo de los propios deseos reprimidos, de los propios impulsos inconscientes. Eran un espejo que devolvía la imagen de lo que estaba oculto en el interior. Pero una vez que esa energía era liberada, una vez que se disipaba la oscuridad del deseo, el meditador se encontraba con la luz del ser interior. Occidente, en su fascinación por el erotismo, ha perdido de vista este propósito más elevado. La cultura moderna utiliza la sexualidad como un alivio temporal, pero no ofrece una salida verdadera. Los deseos reprimidos siguen resurgiendo una y otra vez, y las personas quedan atrapadas en un ciclo interminable de búsqueda y satisfacción momentánea. En cambio, los templos de Oriente ofrecían una vía de escape, una puerta hacia lo espiritual, a través de la comprensión y la liberación de los propios impulsos. Eran mucho más que simples lugares de culto, eran dispositivos para la transformación del ser. La energía sexual es una de las más poderosas que el ser humano posee y puede ser utilizada tanto para el placer temporal como para la transformación espiritual. En los templos de Khajuraho, esta energía era reconocida, respetada y finalmente liberada. Solo aquellos que podían superar su influencia estaban listos para entrar en el verdadero santuario interior, el espacio del silencio, donde la mente se aquieta y el ser se encuentra con su esencia más profunda. En ese momento, el cuerpo ya no es una prisión de deseos, sino un templo del espíritu.